Hay una, hay un parámetro, si se puede llamar de esa manera, que yo siempre observo a la hora que terminan los partidos, porque me resulta muy interesante saber qué cantidad de tiempo se jugó en determinadas zonas del campo, en determinadas zonas del campo. Y es una estadística que la encuentro siempre en SofaScore, ¿no? Y es la siguiente, ¿no? Aquella que estamos viendo aquí, en la que, voy a mostrar con el celular, obviamente, ¿no? Ahí está, ¿no? Tenemos que el 15%, caramba, tenemos que el 15%, uy, ahí está. Tenemos que el 15% del partido se jugó en cancha de Cristal, el 47% en el medio y el 38% en cancha de Emelec. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Porque uno a veces lo observa, lo mira, lo pasa por alto y muchas veces no se toma el tiempo uno de determinar lo que realmente significa, ¿no? Que en porcentaje probablemente no muestre la cantidad real de tiempo que se juega en esas zonas, ¿no? Porque cuando uno ve que se jugó 15% en cancha de Cristal de 90 minutos, para poner una media, ¿no? 90 minutos, que es lo que habitualmente se hace cuando se saca un registro como este, no se utilizan los minutos extra. Ese 15% que se jugó en cancha de Cristal equivale a 13,5 minutos, ¿no? O sea, poco o nada. Poco o nada. Ese 47% que vimos en la mitad de la cancha equivale a 42,3 minutos. Y ese 38% que se jugó en el último tercio de la cancha, es decir, en cancha de Emelec, se jugaron 34,2 minutos. Esto evidentemente da un buen reflejo de lo que fue el partido. ¿No? En cuanto a qué, a las posesiones de uno y otro, no necesariamente en cuanto a la cantidad de oportunidades o si a un equipo logró o no ser peligroso, porque un equipo con 15% jugando en cancha rival o en el último tercio del rival puede ganar, como lo hizo Emelec, por ejemplo. Es decir, Emelec no necesitó de muchas opciones ni de mucho tiempo jugando en el último tercio de la cancha de Sporting Cristal para irse ganador del partido. Entonces, uno cuando observa esta estadística y la refleja ya en los minutos que tienen que ver con los 90, que es el total, se da cuenta y llega a la conclusión de para lo que generó Cristal, que fue jugar 38% en el último tercio de cancha, es decir, en el primer tercio de cancha de Emelec, en la posición defensiva en la que está más cerca a su portería, y los 34,2 minutos que equivalen frente a la totalidad del 90, lo que generó Cristal fue muy poco. Ahora, la pregunta es, ¿por qué generó poco Cristal? ¿Por qué generó poco? Porque le faltaron ideas, porque hubo una ausencia de creatividad tremenda en el equipo de Thiago Núñez. Y porque evidentemente el rival se paró muy bien en esa zona del campo. Hay una zona de disputa importante que tiene el 47%, que es decir, 42,3 minutos se jugaron en la parte media de la cancha, en la que hubo paridad, pero que se haya jugado muchísimo tiempo allí también habla de la capacidad que tuvo Emelec para neutralizar a Cristal y que no llegue a jugarse más tiempo en el último tercio de la cancha. Son análisis que uno puede hacer a partir de estas estadísticas que a veces uno las pasa. En fin, le faltaron ideas a Cristal, le faltaron ideas, le faltó asociación, muchos pases laterales, muy bien parado Emelec, sí, hay que decirlo. Creo que parte de los problemas que tuvo Cristal para generar opciones de gol tuvieron que ver con la buena organización que mostró el equipo ecuatoriano, no solamente a nivel de parado, a nivel de orden, sino también a nivel de orden táctico cuando le tocaba abandonar una posición defensiva a alguno de sus integrantes. Abandonaba el volante por la derecha. Siempre había un recorrido de por medio que mantenía el bloque de Emelec y no le daba mucho espacio a Sporting Cristal. ¿Y por qué? Porque Emelec también hacía un trabajo de esos que son muy difíciles de desacoplar teniendo en cuenta que salían de a uno. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando, por ejemplo, Yotun tenía la pelota por delante
volantes ecuatorianos, si había la necesidad de salir de uno de estos para la marca y presionarlo y quitarle espacio, quitarle tiempo, solamente salía aquel y los demás, pum, achicaban detrás justamente del que salía. Eso que propiciaba que Cristal no encuentre espacios y que le exigía a Cristal mucha precisión y mucha velocidad y muchos desmarques combinados que no llegó a tener el partido durante muchos momentos. Sí se le reconoce a Cristal y creo que los aplausos de Thiago Núñez sobre el final tienen que ver con la actitud del equipo, de ir hasta el final, de pelear hasta el último minuto la posibilidad del empate, que yo después, viendo el partido otra vez, o quizás el segundo tiempo otra vez, podría decir que mereció Cristal el empate, ¿no? Porque es cierto que Emelec nunca dejó de ser un equipo peligroso, más allá de la táctica que empleó, que fue tratar de resguardarse y jugar de contragolpe. De hecho, así como Cristal pudo empatar el partido y quizás mereció empatarlo, también podríamos decir que Emelec, por decisiones propias y malas, no puso el 2-0 de milagro, ¿no? Porque decidió mal en algunas contras que podrían haber terminado mejor para el equipo ecuatoriano y chaufa de podio. Ahí se hubiese acabado la historia, el partido. Pero bueno, son sensaciones más que nada, ¿no? Una cosas que uno percibe de lo que terminó pasando en el partido, pero en definitiva creo que el resultado refleja lo que pasó en el campo, mucha paridad, mucho pleito anímico, mucho orden, mucho trabajo defensivo por parte de uno y a Cristal le costó, por ejemplo, defender en espacio abierto, ¿no? Al jugar tan adelantado, cuando uno juega de esa manera y tiene que defender las contras o las transiciones del rival de defensa-ataque, es una de las cosas más difíciles de lograr. A ver, Emelec, ¿qué hizo bien? Defender en base a qué? A reducirle los espacios a Cristal. ¿Y por qué? Porque era un equipo que estaba bien achicado. Cuando tú tienes un equipo muy corto a lo ancho y a lo largo, es mucho más fácil defender. Fácil entre comillas. Siempre hay una dificultad de por medio, pero bueno, estamos poniéndolo como ejemplo. Siempre es más fácil defender cuando hay un puño, cuando todos están juntos, ¿no? Y por el mismo objetivo. Ahora, cuando el equipo está abierto porque se ha ido al ataque, es mucho más difícil defender porque los espacios son más grandes. Eso es una obviedad. Entonces, hay equipos especialistas en defender en espacios grandes. Cristal ha mejorado muchísimo porque con Mosquera fue siempre el gran problema de Cristal, defender en espacios grandes. Sí, sometían a los rivales, lo que quieran, que decía el técnico rimense, pero no tenían la capacidad de ser un equipo compensado, porque siempre se descompensaba o se desequilibraba a la hora que tenía que defender en espacios tan amplios. Entonces también le llegó a costar a Cristal. ¿Por qué? Porque Ignacio, dentro de lo que es mi opinión y lo que yo percibo y mi análisis como periodista del jugador, es que Ignacio no es un gran jugador para anticipar, para achicar hacia adelante, para cortar las jugadas una vez que las empiezan a gestar los rivales a partir de la recuperación y salir rápido de contragolpe. Ignacio como Chávez son fútbol. Chávez es un poco más de eso, o sea, trata mucho más de anticipar, pero en la anticipación hay que ser a uno, no siempre se puede ganar y puedes llegar a quedar mal parado, es una decisión difícil de tomar. En fin, Ignacio no es un gran jugador para achicar hacia adelante y eso a veces, al ser la voz de mando, obliga a Cristal a que en la contra del rival tenga que retroceder. Y retroceder marcando y tomando la referencia de los jugadores es una de las cosas más difíciles, porque ya lo dijimos, defender en espacios grandes es mil veces más difícil que defender en espacios cortos, ¿no? Entonces, más allá de eso, Ignacio es un jugador que casi siempre gana sus duelos individuales. Entonces, las veces que Emelec trató de atacar por el lado de Ignacio, Ignacio ganó. ¿Por qué? Porque es un jugador que desde lo individual resuelve muchas cosas. Es un jugador difícil de pasar, es un jugador difícil de superar en el uno contra uno, difícil de superar en el tramo corto, porque tiene potencia, porque sabe poner el cuerpo, porque tiene calidad y técnica para salir también de esas situaciones. Entonces lo resolvió muy bien desde lo individual, ¿no? Tanto con Ignacio, como siempre de los mejores de Sporting Cristal, y también con Chávez. Pretel
fue aquel apoyo que necesitaban justamente estos dos futbolistas porque anoche lo de Pretel creo que fue muy bueno. Un jugador que estaba prácticamente olvidado, que estuvo a punto de decirle al club que lo preste porque no jugaba cuando estaba instalada la época de Mosquera en el equipo. Apenas llegó Thiago Núñez, dejó esa posición que tenía en mente decirle al club porque Túnez lo hizo titular y después ha ido perdiendo minutos por un tema de que tuvo una lesión importante, ¿no? En el hombro, pero ahora ha vuelto al titularato y es ese jugador que uno piensa siempre que debe tener todo equipo, ¿no? Aquel destructor que interrumpe, que friega, que jode, que va al choque, que quita siempre y es bueno para quitar hacia adelante y es bueno también para el retroceso, es bueno para meterse dentro del área, o sea, cumple una labor muy, muy importante Pretel. A mí me gustó mucho el partido de Pretel, dentro de los que puedo destacar, Ignacio, Pretel, destaco también la impronta, ¿no? La creatividad individual de Grimaldo, como siempre, buscándosela por un lado, por el otro, tratando siempre de ir hacia adelante, ¿no? Que es lo que pedía el partido. A ver, cuando las cosas no salen de manera grupal o en la asociación o en lo colectivo, como quieran, siempre tiene que haber alguien que solucione esos problemas desde lo individual. Y creo que Grimaldo lo intentó. Tuvo una gran chance que tapó el arquero Ortiz arriba con la mano derecha, que fue la más importante probablemente del primer tiempo de Sporting Cristal, que terminó en remate, y junto a la de Yotun, que justamente fueron las pocas opciones y la de Justin Alarcón, que se mete, pero no logra sacar el remate, son las pocas oportunidades que pudo generar Sporting Cristal con la que yo diría que de repente mereció por lo menos el empate y hubiese sido quizás un premio a la insistencia, pero también a lograr generar frente a la dificultad que le impuso el equipo ecuatoriano. Siento, percibo que, perdón, percibo que Cristal puede jugar mejor, muchísimo mejor. Quizás desde los cambios no hubo una gran revolución desde lo futbolístico, porque desde lo anímico creo que todos estuvieron a la par, pero noté a veces apurado a Cristal, noté a veces tratando de solucionar las cosas antes de tiempo, ¿no? Para el equipo de Thiago Núñez. Pero al final el resultado es pésimo, el resultado es malo, el resultado lamentablemente no es bueno, es malo. ¿No? Porque juega de local, ahora el fútbol, todo puede pasar, Cristal ha ido y ganado en La Paz, ha hecho un gran partido con Fluminense en el Maracaná, creo que hizo un buen primer tiempo contra River también, cuando se fue al descanso 2-2, o sea, Cristal ha mostrado que puede, más allá de lo que haya sido el resultado anoche en el Nacional frente a Emelec y la derrota. Así que uno espera que pueda sacar a relucir su mejor versión, como lo ha hecho en algunos partidos, y poder tratar por lo menos de tentar una clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. La fe es lo último que se pierde, como siempre. Bueno, hasta ahí un poco de lo que quería comentarles, analizar sobre el partido. En definitiva, fue una muralla difícil de superar, la de Emelec, y Cristal, dentro de su falta de ideas, logró generar algunita que podrían haberle dado el empate, pero no fue una gran versión de Cristal, ¿no? Desde lo futbolístico. Le faltaron individualidades que no estuvieron en el puntaje que uno se recuerda en este pasado inmediato en el que tenían muchos partidos y perder y con un ascenso también dentro de lo futbolístico. Y nada, bueno, queda ahí. Hasta la próxima que tengamos el análisis de, ojalá, una victoria de Cristal y poder verlo en octavos de final igual que Universitario. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho. Chao, chao.